Con unos tipos de interés que parece que han llegado a su máximo, la siguiente pregunta que cabe hacerse es ¿cuándo veremos bajadas en esos tipos de interés y con qué intensidad se bajarán esos tipos de interés? Atentos. Con el tipo de interés del Banco Central Europeo en el 4,5%, el tipo de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos entre el 5,25 y el 5,50% y el Euribor superando el 4%, tenemos que los tipos de interés parece que han llegado a su máximo. Es cierto que probablemente, pero no seguramente, la Reserva Federal de Estados Unidos subirá tipos una vez más este año en la reunión de diciembre, pero si lo hace será solo 0,25 puntos básicos más. Pero en los últimos meses la preocupación, el foco no ha estado tanto en si los bancos centrales subían tipos o no, sino en cuánto tiempo iban a tener elevados esos tipos de interés. Precisamente en otro vídeo del canal vimos que los bancos centrales estaban dando a entender que a medio plazo esos tipos de interés iban a permanecer elevados precisamente como herramienta de política monetaria. Lo que estaban diciendo es que si ahora mismo los tipos son elevados y en el futuro no se prevén bajadas, o por lo menos no se prevén grandes bajadas, entonces lo que quieren conseguir es que los tipos de interés a medio plazo, que son los tipos a corto hoy más los tipos a corto del futuro, esos tipos a medio plazo también se mantengan elevados. Yo personalmente ya mostré mis dudas al respecto de que los tipos de interés fuesen a permanecer tan elevados durante tanto tiempo, y parece que desde Morningstar tienen la misma opinión. En este artículo publicado en noviembre mencionan que esperan recortes agresivos en los tipos de interés durante 2024 debido a un menor crecimiento económico y a una inflación más controlada. Pero pongamos las cosas claras. ¿Qué tiene que ocurrir en la economía? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que los tipos de interés empiecen a bajar? Pues sencillamente que la inflación se comience a domesticar, por lo menos que esté en gran medida bajo control. Ni siquiera sería necesario que cayese hasta el 2% antes de que comenzasen las primeras bajadas de tipos, ni mucho menos. Es probable que tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo comiencen a bajar tipos de interés a medida que la inflación se aproxime, aunque siga superando, pero que se aproxime al 2%. Y la segunda cuestión es qué tiene que suceder para que esa inflación se domestique, para que esa inflación esté bajo control. Bueno, pues esta pregunta tiene mucho más intríngulis, tiene mucho más aquel, pero básicamente podríamos decir que puede pasar que la demanda sufra un shock negativo, es decir, que la demanda se contraiga, o bien que la oferta se expanda. Ambos tienen un efecto negativo sobre los precios. Que la demanda se contraiga básicamente significa que tanto las personas, las familias, como las empresas y como el Estado, el sector público, dejen de gastar tanto. Esto es posible que llegue, pero habrá que ver de qué manera. Y por el lado de la oferta, que la oferta agregada se expanda, avance hacia la derecha, significaría que la productividad del trabajo o del capital o de algún factor productivo fuese mucho mayor de la noche a la mañana, algo que es bastante improbable, o bien que ocurran otros shocks positivos para la oferta, como puede ser que la energía se abarate también de la noche a la mañana. Y esto puede ocurrir. Puede ser que el petróleo o la energía en general se abarate espontáneamente de la noche a la mañana. No obstante, en lo que se van a fijar los bancos centrales es más bien en la inflación subyacente. La inflación subyacente excluye la energía y los alimentos, que son los componentes más volátiles del índice de precios al consumo, excluye esos dos elementos, y si excluye esos dos elementos, que la energía se abarate no nos va a decir nada o no le va a decir nada a los bancos centrales sobre cómo tiene que ser la política monetaria futura. Así que deberíamos centrarnos en la otra posibilidad, en que la demanda agregada caiga. Si la demanda agregada cae, eso significa que todos los agentes de la economía consumen menos, gastan menos. Bueno, pues ¿qué agentes pueden gastar menos? Por un lado, el sector público. El sector público, especialmente cuando tomar déficits, tomar nueva deuda es más caro que antes, mucho más caro que antes, y Estados Unidos, por ejemplo, ya se ha encontrado con problemas de techo de deuda y de cierre de la administración pública, pues tomando esa nueva deuda a tipos de interés mucho más altos, le debería decir que su presupuesto es demasiado elevado o que sus gastos son demasiado elevados
para los ingresos que está recaudando. Y digo que debería decirle esto, porque no parece que lo estén haciendo, no parece que Estados Unidos o el gobierno de Estados Unidos se esté tomando en serio o se esté fijando en el precio de emitir nueva deuda. Y es que los déficits públicos de Estados Unidos están siendo demasiado elevados teniendo en cuenta que estamos en un periodo de crecimiento económico. De hecho, se parecen más a los déficits que tendría el Estado en un entorno de crisis. Y en cuanto al gasto privado, en cuanto al gasto de las familias y de las empresas, este viene fundamentado sobre todo en el nivel de empleo. Si hay muchos puestos, muchas vacantes de empleo disponibles para un reducido grupo de parados o para un reducido grupo de trabajadores que están dispuestos a cambiar de empleo, entonces los salarios subirán, los salarios no solo para esa gente, sino también para toda la industria subirán y ello favorecerá el gasto. Sin embargo, si hay pocos empleos disponibles y mucha gente peleándose por entrar en ellos, entonces los salarios se moderarán. Y si los salarios se moderan y las expectativas futuras sobre empleo no son tampoco buenas, probablemente el gasto se contenga. Así que las cifras que hay que vigilar aquí son las del empleo. En este gráfico podéis ver cómo la creación de empleo, aunque sigue en terreno positivo en Estados Unidos, se ha ido desacelerando desde enero de 2022. Y en cuanto a los salarios, estos cada vez crecen a un ritmo menor, porque la relación entre personas buscando un empleo y empleos disponibles vuelve a equilibrarse. La cuestión está en que ante una subida de tipos de interés tan drástica como la que hemos tenido, la que estamos teniendo ahora mismo, nunca antes la economía se ha escapado a una recesión. Y si esa recesión acaba materializándose, eso significará que, por un lado, el presupuesto público aumentará para dar cabida, para dar ayudas a esa masa de desempleados que sean despedidos precisamente porque llega la crisis, y por otro, que el gasto se contenga como hemos dicho antes. Si el gasto se contiene, entonces es de esperar que la inflación se desplome. Y esto sí puede suceder de la noche a la mañana. Si hay miedos sobre cómo será el entorno futuro de empleo, entonces las familias procurarán ahorrar para hacer frente a las contingencias futuras que se les avecinen. Y si todo esto ocurre, por un lado, poca inflación o incluso deflación si la crisis es demasiado severa, y por otro, un gran gasto público que haya que financiar con déficits, y que esos déficits sean a unos tipos de interés que deba pagarse posteriormente por parte del sector público, entonces los bancos centrales sí que tendrán muchas razones para bajar tipos y más bien ninguna para mantenerlos elevados. En el mencionado artículo de Morningstar indican que según sus previsiones la inflación americana llegará al 2% en 2024 y que se mantendrá por debajo de ahí en adelante hasta 2027. En este otro gráfico podéis ver la expectativa de tipos de interés de la propia Reserva Federal en las estrellas de 2023, 2024 y 2025. Las expectativas sobre tipos de interés recogidas en el mercado de futuros, que es la línea morada, y su propia expectativa de Morningstar sobre los tipos de interés, que es mucho más baja. Basta ver que para principios de 2025 la diferencia entre la opinión de los analistas de Morningstar y la del mercado es de 1 punto porcentual. Y aquí viene lo bueno. Si el mercado cree mayoritariamente una cosa y hay probabilidades, y no pocas precisamente, de que la realidad sea de otra manera, entonces eso significa una oportunidad para ganar dinero. ¿Cómo? Pues invirtiendo en deuda de alta calidad crediticia y una duración un poco más prolongada. Fijaos en que opinan que para 2025 el tipo de interés de la Reserva Federal habrá caído hasta el 2%, lo que repercutirá en un tipo de interés del bono a 10 años estadounidense del 2,5%. Actualmente lo tenemos en el 4,62%. Así que imaginemos que hoy mismo compramos un bono estadounidense a 10 años. Si todo sigue igual, si el entorno de tipos de interés y de expectativas sobre tipos de interés sigue igual, durante los 2 primeros años tendremos una rentabilidad del 4,62%. Y si después de 2 años los tipos de interés caen de repente al 2,5%, eso significará que nuestro bono se revalorizará hasta un 15%. Sumando esto a la rentabilidad conseguida durante los 2 primeros años, tenemos que la rentabilidad total en 2 o 3 años sería de más del 20%. Pero esto es solo una posibilidad, no es una garantía ni es una recomendación de inversión. Aún así, lo que sí parece es que estamos ante una oportunidad histórica para comprar deuda
que está pagando una rentabilidad bastante abultada hoy en día y para la que se espera un entorno de tipos más reducidos en algún momento futuro. Al final, invertir es tomar decisiones de riesgo adecuadas, es posicionarse en situaciones que no sean simétricas, sino que sean asimétricas, y que sean asimétricas a favor del inversor. Si sale cara, gano mucho; si sale cruz, pierdo poco. Esa es la moneda que debemos tirar. Si los tipos de interés bajan porque la inflación se controla, gano. Si hay crisis y los tipos de interés, por lo tanto, bajarán drásticamente, gano. Si no pasa nada, gano porque sigo cobrando esa rentabilidad del 4 y pico por ciento anual. Y si los tipos de interés vuelven a subir, mientras no lo hagan drásticamente, tengo un 4,62% anual de colchón que me permite neutralizar esa subida de tipos. Si sale cara, gano mucho; si sale cruz, pierdo poco.